Fue Alfred North quien dijo que toda la filosofía occidental no consiste sino en una serie de notas a pie de página de las obras de Platón y de Aristóteles. Tal vez esto nos parezca una exageración, pero sin duda alguna ya encontramos en las obras de estos autores algunos de los grandes temas de la filosofía. De hecho, no volvería a aparecer otro pensador tan valioso como Aristóteles hasta pasados 2000 años, con Immanuel Kant. Pues bien, vamos a ver hoy en qué consiste su metafísica y bienvenidos a Filoparresía. El concepto metafísica proviene del griego, meta, que significa más allá, y física, que se refiere a lo físico. Por lo tanto, la metafísica es el estudio de aquello que va más allá de lo físico, de aquello que sobrepasa el alcance de nuestros sentidos. Tranquilos, no es el estudio de la parapsicología, ni de la magia, ni de los fantasmas, sino que más bien se refiere a la investigación de las causas que han dado lugar a la existencia y de las leyes que la gobiernan. Así que Aristóteles se refiere a esta ciencia también como la ciencia del ser. De hecho, en el libro 4 de la Metafísica de Aristóteles hay una frase que ha sido estudiada por mucho tiempo y que dice algo así: hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es y los atributos que le son inherentes. Y seguidamente añade Aristóteles que esa ciencia no se corresponde con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más elevado y menos comprensible que pueda existir, el ser. ¿Qué quiere decir Aristóteles con esta frase? Que a mí, a priori, no sé a vosotros, me resulta bastante extraña. Lo primero que habría que entender es qué quiere decir Aristóteles con el concepto ser. Es muy simple, significa lo que existe. El concepto ser se refiere a lo que está siendo en este momento. Creo que en inglés se entiende mucho mejor cuando hablamos del verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, el ser se refiere a lo que está siendo en este momento, aquí y ahora. Por ejemplo, las gafas son, la taza es, la mesa es, yo soy y todo lo que se te pueda ocurrir. Por lo tanto, lo que nos dice Aristóteles, de acuerdo con la cita que acabamos de leer, es que hay una ciencia que va a estudiar todo lo que es, no solo una parte de la existencia, sino la totalidad. Y a esta ciencia le va a llamar metafísica. Por ejemplo, si nos vamos a la universidad, encontramos muchos tipos de conocimientos: la matemática, la física, la química, la arquitectura, la medicina. Todas estas materias investigan una parte de la existencia, un fragmento del ser. La matemática se encarga de los números, de sus proporciones y sus operaciones. La medicina investiga la salud. La arquitectura trabaja en el arte y la técnica de construir edificios. Pero la metafísica no es una ciencia particular, sino que es la ciencia universal por excelencia. Ella no estudia una parte de la existencia, sino que estudia la totalidad de lo real. Ella es la ciencia que contiene en sí misma a todas las demás ciencias, y por eso mismo es la más general y al mismo tiempo la que contiene el significado último de todas las demás ciencias particulares. Aunque en un principio hemos comenzado haciendo una definición del concepto ser como sinónimo de existencia, hay que reconocer que esta es una definición bastante general, que necesitamos concretar un poco más. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con dificultades. De hecho, cuando Aristóteles trata de definir el concepto ser, no solo hace una definición, sino que hace cuatro definiciones sobre el concepto ser. Va a tratar de abarcarlo desde 4 ángulos distintos, arrojando luz desde la reflexión para tratar de iluminarnos acerca de este concepto. Y como solo son 4 definiciones, pues vamos a verlas. Y la primera definición del concepto ser se refiere al acto y la potencia. El acto quiere decir lo que las cosas son actualmente, justo en este momento. Y la potencia se refiere no a lo que las cosas son aquí y ahora, sino a lo que pueden llegar a ser en su completo desarrollo y realización. Imaginemos que tengo una semilla de perejil. En acto es solamente eso, una simple semilla, pero en potencia puede desarrollar una serie de cualidades que permitan que se convierta en una planta. De hecho, muchas veces utilizamos la expresión "esta persona tiene mucho potencial" para referirnos
a que esa persona puede realizar cosas que van más allá de lo que está haciendo en este justo momento. Lo mismo para la semilla. En acto es solo lo que es ahora, en este justo instante, una simple semilla, pero en potencia puede convertirse en una planta. La segunda definición del concepto ser se refiere a la sustancia y el accidente. La sustancia es todo aquello que yo pueda señalar con mi dedo o que pueda sustituir por el pronombre él, ella, esto. Por ejemplo, Sócrates, en tanto que es un hombre particular y único en el mundo, es una sustancia. Yo puedo señalarlo con el dedo y también podría sustituirlo por el pronombre él. Y los accidentes son las cualidades que Sócrates tiene, como por ejemplo su barriga, sus ojos saltones, su calvicie, su carácter. La sustancia no cambia nunca. Sócrates será Sócrates desde su nacimiento hasta su muerte, pero sus cualidades, es decir, sus accidentes, sí que se transforman con el paso del tiempo. En otras palabras, la sustancia es el soporte en el que aparecen los accidentes o cualidades de una persona o cosa. La tercera definición del concepto ser se refiere al hilemorfismo. Es un concepto que viene del griego y que significa hile, materia, y morfé, forma. Así que la teoría del hilemorfismo lo que viene a decir es que todas las cosas, personas, seres que nos rodean, están formadas por el conjunto de materia y forma. Estas son inseparables. Y aquí es donde Aristóteles va a diferenciarse de su maestro Platón, porque recordemos que Platón decía que las formas o las ideas estaban en un mundo inteligible y que la materia estaba en el mundo sensible. Hacía una división de ambas mediante el dualismo ontológico. Pero Aristóteles dice que eso no es posible, que la materia y la forma siempre están en la sustancia, son inseparables. Todos los objetos y seres que nos rodean están constituidos por la materia y por la forma. Tal vez si cojo una piedra no tiene una forma de una escultura, es decir, no tiene una forma concreta. Podríamos decir incluso que está deformada, pero la deformación también es una forma. No obstante, las ideas siguen existiendo, solamente que no están en un mundo aparte, sino que existen en nuestra mente. Lo que hace el cerebro es abstraer la forma de los objetos y entonces forma con ellos un concepto. Y con esto llegamos a la cuarta y última definición del concepto ser. Se trata de la teoría de las 4 causas que ha tenido una influencia enorme en la historia de la metafísica. Aristóteles va a intentar explicar la existencia por medio de estos 4 factores activos. Para poder entenderlo de manera fácil, vamos a utilizar el ejemplo de una estatua de piedra. La primera causa se refiere a la material. Y en el caso de la estatua, que es el ejemplo que nosotros hemos puesto, pues se refiere al material del que está formado esta sustancia, que en este caso es ¿qué? La piedra. La segunda causa es la formal, que se refiere a la forma que tiene en este caso la estatua. Es decir, el escultor tenía una imagen en su mente que ha cincelado en la piedra. En tercer lugar tenemos la causa eficiente, que se refiere a lo que ha generado el movimiento para que esta estatua llegue a existir, y que en este caso es el escultor. Y por último tenemos la causa final, que hace referencia al propósito o al objetivo para el cual ha sido creada esta estatua, que en este caso podría ser para ponerla en la plaza pública y recordar a alguna personalidad importante. La causa final también se le llama en filosofía como teleología, que no hay que confundirlo con teología. La teleología, en filosofía práctica, por ejemplo, es cuando nuestras acciones están orientadas hacia un fin, cuando tienen una intencionalidad. Así que en el próximo vídeo hablaremos sobre la filosofía práctica de Aristóteles, sobre su ética. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete al canal para recibir los avisos de cuando salen vídeos nuevos y comparte este vídeo con aquella persona que le encanta la filosofía, que quiera probar la asignatura o simplemente que la estudia, la lee y la investiga para su crecimiento personal. Nos vemos aquí en Filoparresía.